Hola a todos. Antes de empezar con mi historia, les quiero pedir que se suscriban a mi canal, den like y comenten qué les parece este relato. Dolor de estómago, eso es todo. ¿No estás exagerando un poco? Pero podría ser apendicitis. Mientras soportaba el dolor intenso, traté de transmitir esto a Thomas, quien resopló y rió, desestimando mis palabras diciendo que no podía ser verdad. Estaba a punto de irme de viaje con mi hermana, ve al hospital tú misma. En mi conciencia desvanecida, traté desesperadamente de llamar a mi esposo mientras se iba, pero cerró la puerta sin escuchar mi voz suplicante ni los llantos de Alice. Mientras me retorcía de dolor, Alice corrió hacia mí llorando, preguntándome si iba a morir. La abracé, intentando tranquilizar su pequeño cuerpo sollozante. No recuerdo mucho después de eso, pero desperté en el hospital, completé algunos papeles y logré someterme a una cirugía, quedándome hasta el día siguiente. El diagnóstico era, de hecho, apendicitis. 3 días después, me dieron el alta y lentamente volví a mi vida habitual. Durante la cena con Alice, recibí una llamada de John. Comenzó la conversación pidiendo ayuda. Resulta que tuvo un accidente en el viaje y el auto ya no era utilizable, necesitaba que lo recogieran. ¿Quién es este? Decidí hacerme pasar por una desconocida y colgué. A la tarde siguiente, John y Rebecca regresaron a casa, entraron ruidosamente y preguntaron por qué no vinimos a recogerlos. Tuvieron que tomar un taxi y el tren, gastando más dinero. Sus gritos y pasos enojados resonaron hasta llegar a la sala de estar, donde fueron recibidos por una escena inesperada. Bienvenidos de vuelta, deben haber tenido un tiempo difícil, dije fríamente, mirándolos con enojo. En la habitación, además de Alice y yo, estaban James, mis padres y mis suegros, todos con 14 ojos fijos en John y Rebecca, llenos de furia. Mi nombre es Taylor, vivo con mi esposo John y nuestra hija Alice. Conocí a John en una aplicación de citas cuando aún trabajaba en contabilidad en una empresa comercial. Después de salir durante aproximadamente 2 años y medio, me propuso matrimonio, diciendo que me haría feliz. Thomas era alto, sociable, alegre y popular en el trabajo. En cuanto a mí, soy introvertida, hablo suavemente y no puedo decir que no a las solicitudes. Parecía que Thomas era demasiado bueno para alguien como yo, pero no podía mantener una relación con una mujer. Después de nuestro matrimonio, descubrí que estaba increíblemente apegado a su hermana mayor, Rebecca, un clásico caso de complejo de hermano. Thomas había sido cuidado por Rebecca desde que eran niños, ya que sus padres trabajaban. Tenía el hábito de priorizar sus peticiones y palabras por encima de todo lo demás. Esto era ocasional durante nuestro periodo de citas, pero había esperado que cambiara después de casarnos y establecernos en nuestra familia. Sin embargo, mi expectativa estaba equivocada. La participación de Rebecca no cesó incluso después de nuestro matrimonio. Un fin de semana, mientras estábamos en un café, sonó el teléfono de Thomas. Oye, tu teléfono está sonando. Ah, es mi hermana. Después de unas cuantas asentimientos, se levantó abruptamente. Lo siento, tengo que ir a ayudar a mi hermana con algunas compras. Ve tú adelante. Pero hoy era nuestro día libre, íbamos a ver una película. Siempre podemos verla en otro momento, dijo mientras se apresuraba en la dirección opuesta al cine. Aunque le dije a Thomas que como recién casados deberíamos valorar más nuestro tiempo juntos, simplemente lo desestimó ligeramente. También había hablado con mis suegros sobre su relación, esperando que fueran considerados, pero no tuvo efecto. Rebecca, soltera y viviendo con sus padres, recurrió a menudo a Thomas como compañía, ya que sus amigos estaban casados y menos disponibles. Ya sea la incapacidad de Thomas para distanciarse de su hermana o viceversa, o ambas cosas, decidí abstenerme de intervenir por un tiempo. Después de que naciera nuestra hija Alicia al año siguiente, me ocupé de las tareas del hogar y del cuidado de la niña. Thomas tomó una licencia de paternidad y ayudó con Alicia y las tareas domésticas, pero aún priorizaba las solicitudes de Rebecca. La insensibilidad de Rebecca fue evidente incluso después del nacimiento de Alice. Visitaba sin previo aviso,
quedándose hasta que Thomas regresaba, perturbando las siestas de Alice y pidiendo comida que comería y luego charlaría con John hasta la cena. Gracias por la comida, siempre me siento mal, decía acariciando su estómago contenta. Pero no podía entender por qué tenía que satisfacer el hambre de Rebecca a expensas de nuestra familia. Habría sido un poco más tolerable si ayudara con los platos, pero solo exigía postres después de comer. Estas visitas sorpresa continuaron incluso cuando Alice creció. Le pedí que llamara con anticipación o diera aviso unos días antes de visitarnos, ya que era inconveniente cuando venía sin previo aviso. Sin embargo, nunca ha dado aviso previo. Rebecca, te lo he dicho muchas veces, necesitamos avisos para ir de compras. Oh, lo siento, olvidé, se reiría sin disculparse, al igual que John, y hubo otros incidentes como estos. Cuando Alice estaba a punto de cumplir 3 años, planificamos un viaje familiar para ir a recoger manzanas. En la víspera de nuestro viaje, recibí una llamada de Rebecca. Había conseguido entradas para un espectáculo de comedia al día siguiente e invitó a John y a nosotros a unirnos. Lejos de declinar, John estaba emocionado por ir. Habíamos estado planeando ir a recoger manzanas durante un mes, pero para mi hermana sería triste ir sola al espectáculo, ¿no crees? Sería un desperdicio dejar la entrada sin usar. Pero Alicia ha estado emocionada por ir contigo. Por favor, ven con nosotros. Bueno, entonces, simplemente cambiaremos la fecha. No podía entender por qué tenía que ser así y me sentía abrumada. Sé que Rebecca es importante para ti, pero, ¿no puedes priorizar a Alice y a mí, tu familia? John se indignó, ¿de qué estás hablando? Es natural preocuparse por mi única hermana. Tú eres la segunda, Alice la tercera. Al final, no fuimos a recoger manzanas. En cambio, Alice y yo acompañamos a John al espectáculo de comedia y dimos un paseo por el parque cercano. Viendo a Alice jugar felizmente entre las hojas otoñales, sentí una punzada de tristeza en un día en que el cielo parecía más alto y las mañanas y noches se volvían más frías. Era el día libre de John, y los tres, incluyendo a Alice, estábamos pasando tiempo en familia como de costumbre. Después de terminar mis tareas, sentí un fuerte dolor en mi lado derecho. Me sentía un poco mal desde la mañana, pero pensé que pasaría. Tenía la terrible sospecha de que podría ser apendicitis. A medida que cruzaba mi mente esa idea, el dolor empeoró rápidamente, volviéndose tan intenso que no podía ponerme de pie. Terminé doblándome de dolor justo donde estaba. John, ayúdame, llamé a mi esposo. Apareció ya vestido como si estuviera a punto de ir a algún lugar. Siguiendo detrás, Alice se acercó con sus pequeños pasos. Mamá, ¿qué pasa?, me preguntó Thomas con un tono indiferente, como si solo preguntara por cortesía. Me duele el estómago, no puedo moverme, ¿puedes llevarme al hospital?, logré responder a través del dolor. Al escuchar mi súplica, Alice empezó a llorar, llamándome, mamá, mamá, te estás haciendo demasiado problema por un dolor de estómago. Pero podría ser apendicitis, resopló despreciativamente, ignorando mi preocupación. Tengo un viaje planeado con mi hermana. ¿Puedes ir al hospital sola? Se dio la vuelta y volvió a su habitación, luego salió con una pequeña maleta y se dirigió rápidamente hacia la puerta. En mi estado aturdido, intenté detenerlo, espera, mi estómago realmente me duele. Ignorando mi voz suplicante y los llantos de Alice, John cerró la puerta de golpe y se fue. En mi posición encorvada por el dolor, Alice corrió hacia mí llorando, mamá, ¿vas a morir? Por favor, no mueras. Traté de tranquilizarla abrazando su pequeño cuerpo sollozante, pero apenas podía reunir fuerzas. ¿En quién más podía confiar? Entonces recordé a mi hermano, James. James, por favor, llévame al hospital. ¿Estás bien? Voy ahora mismo. James sintió la urgencia en mi voz y respondió tensamente. James no colgó el teléfono, sino que me tranquilizó con palabras como no te preocupes y ¿está Alicia ahí? ¿Está bien? Durante este tiempo,
pude escuchar los sonidos de él cerrando su casa y arrancando el motor de su auto, claramente apurándose por venir. James siempre ha sido del tipo atento desde que era pequeña, ya sea que me haya perdido o fallado en mi primera elección de admisión a la escuela secundaria. Está bien ahora, tu hermano está aquí. Vamos, Alice, vámonos. Te preocupa mamá, ¿verdad? Me llevó a su auto estacionado afuera, nos sentó a Alice y a mí, y nos llevó rápidamente al hospital. No recuerdo mucho después de eso, pero cuando volví en mí, estaba en el hospital después de completar algunos papeleos y de alguna manera había terminado la cirugía. El diagnóstico era, de hecho, apendicitis, y tenía que quedarme hasta el día siguiente sin John para cuidar de Alice. Simplemente descansa. Afortunadamente, James llevaría a Alice a casa de nuestros padres. En cuanto a su ropa y otras necesidades, siempre teníamos una bolsa lista en su casa por si acaso, así que no había nada de qué preocuparse. Después de que James y Alice salieron de la habitación del hospital, finalmente tuve un momento para respirar. Pasaron 3 días y me dieron de alta del hospital, volviendo gradualmente a mi vida normal. Mi recuperación iba bien y hoy podía disfrutar cómodamente de una comida con Alice. Estábamos aquí atrapadas con Rebecca y tú puedes conducir, ¿verdad? Escuchando sus llantos infantiles por teléfono, suspiré y respondí, ¿quién es este? ¿De qué están hablando? Soy yo, ¿no reconoces mi voz? La respuesta enojada de Thomas, parecida a una llamada de estafa, me pareció casi cómica. Lo siento, no te escucho claramente. Voy a colgar ahora. Decidí hacerme la desconocida, ignorando sus gritos de espera un minuto, y terminé la llamada. ¿Quién era eso? Solo un número equivocado. Configuré mi teléfono en silencio y dejé a James, mis padres y los padres de Thomas, todos con 14 ojos mirando enojados a John y a Rebecca. ¿Por qué está todo el mundo aquí? Thomas se quedó allí aturdido por la situación, así que se lo expliqué. Te das cuenta de lo que has hecho, ¿verdad? Me dejaste a mí y a Alice para irte de viaje. Después de tener que ser hospitalizada, les conté todo a mis padres y a los tuyos en un solo aliento, culpando a Thomas. Thomas parecía desconcertado, casi como si quisiera decir, ¿y qué importa? Pero al final, tú estabas bien, ¿verdad? ¿Perdonas a Thomas por elegir irse de viaje con su verdadera hermana en lugar de su esposa sufriendo y su hija ansiosa que lloraba? Por eso llamé a nuestros padres y a los padres de Thomas para una discusión, pero en lugar de hablar, John y Rebecca se enfrentaron a una lluvia de críticas de ambas familias. Alice, asustada por el alboroto, empezó a llorar y se aferró a mi madre. A pesar de esto, mi padre enojado dijo, «Confiamos en ustedes con nuestra hija, ¿en qué estaban pensando?» Y la madre de Thomas exclamó, «Ustedes dos se han pasado de la raya». Les presenté los papeles del divorcio. Nos estamos divorciando. Lo he pensado durante estos últimos 3 días y no puedo estar contigo más, Thomas. Los ojos de Thomas se abrieron de par en par. El divorcio es una reacción exagerada, protestó. No podrás vivir por tu cuenta a tu edad. No necesito a un padre que no prioriza a su familia. Protegeré y criaré a Alice pase lo que pase, así que no te preocupes. Hablé fríamente y Thomas parecía perdido. Thomas estaba comprensiblemente sorprendido, ya que nunca antes le había replicado o enfrentado tan fuertemente. Espera, ¿y Alice? ¿Le has preguntado lo que quiere? La cara de Thomas se iluminó como si hubiera tenido una brillante idea, pero su desesperado intento de involucrar a nuestra hija solo logró irritarme más. ¿Por qué no le preguntas tú misma? John, visiblemente sacudido, se volvió hacia Alice en busca de apoyo. Alice, no quieres vivir sin papá, ¿verdad? Alice, que hasta entonces había estado con mi madre, negó con la cabeza y dijo entre lágrimas, papá no es divertido para estar con él, nunca. Tiembla. Thomas firmó los papeles de divorcio y luego rompió a llorar, pero nadie le ofreció simpatía. Me pregunté si habría prestado más atención a su familia si hubiera sabido que llegaría a esto, pero lo dudaba. Incluso si lo hubiera sabido,
probablemente sus acciones no habrían cambiado. Después, presenté los papeles de divorcio en el ayuntamiento y se procesaron con éxito. Estaba libre. Mis suegros se disculparon nuevamente y acordaron pagar más de lo habitual en pensión alimenticia. Thomas terminó vendiendo la casa, haciendo que todo el vecindario supiera sobre nuestro divorcio y las razones detrás de ello en cuestión de días. Todos en el vecindario lo sabían, demostrando que su habilidad para comunicarse no debía subestimarse. Como resultado, John y Rebecca enfrentaron miradas burlonas incluso en simples viajes a la tienda de conveniencia. A raíz de este chisme generalizado, la relación entre Thomas y su hermana se volvió tensa. ¿Por qué me culpas? Si no te hubieras divorciado, nada de esto habría pasado. Es tu culpa. A menudo la llevaba en su coche a la biblioteca para tomar prestados libros o a los cruces de tren para ver los trenes, haciendo sus días agradables y satisfactorios. James también se mudó más cerca de la casa de nuestros padres. Cuando le pregunté qué provocó el repentino cambio, explicó que su oficina se trasladó, cambiando su estación de tren más cercana, así que se mudó cerca de nuestra casa familiar. Es una coincidencia, pero alquilé un apartamento cerca de la casa de nuestros padres. Alice puede venir a jugar en cualquier momento, tengo aperitivos y jugo listos. Apoyado por la crianza, la mayoría de los empleados eran madres y había un manual para acomodar salidas tempranas o recogidas de niños en la tarde. Mis padres estaban impresionados y felices con este acuerdo. Alice comenzó a asistir al jardín de infantes y a aprender varios juegos y palabras. Esta es una hoja de arce y esta amarilla es un ginkgo, ¿no son hermosas? Le dije, mostrándole las hojas de papel rojas y amarillas que había hecho en el jardín de infantes, algo torpemente formadas pero reconocibles. Aunque James no entendía del todo el deseo de los padres de que su hijo coma adecuadamente, no solo aperitivos, incluso en la temporada de apetitos abundantes, su afecto por Alice era conmovedor. Alice y yo continuamos viviendo felizmente con el apoyo de nuestra amorosa familia.